Espero no tener tantos problemas con la conexión, espero que no estemos teniendo por ahí dificultades, ¿sí? Quisiera iniciar el día de hoy con dos participaciones, no sé cómo se sientan el día de hoy, pero me gustaría escucharlos. Quiero escuchar dos participaciones en cuanto a la actividad que hicimos. Ya conocen su sistema local, ya conocen la fuerza operativa que tenemos dentro de la fase tanto de atención de urgencias también como la fase preventiva. Entonces me gustaría escucharlos. Venga, levanten su mano y dos personas que me comenten qué les pareció esa actividad. Es sobre la última actividad, Charlie. Así es, Mario, así es. La última actividad que hicieron, ¿qué les pareció? ¿Qué se dieron cuenta? ¿Cómo trabaja ahí su región? Pues si gustas, yo empiezo, no hay problema. Adelante, adelante, Mario. Pues mira, yo comenté con uno de los médicos del CRUM, no me pudo atender el titular, pero pues yo conozco a los encargados, vamos a decir. Uh-huh. Entonces, yo quería hablar con el titular, creo que se apellida Blanco, de la jurisdicción de Mexicali, perdón, de Tijuana, de Tijuana encargado de esto. Entonces, pues están ahorita llevando ellos, Cruz Roja es la que lleva el despacho, acá el CRUM no lleva el despacho, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen ya más de 8 años para acá intentando gestionar recursos nada más para, para hacerse cargo del despacho. Y lo que tienen es un CRUM de escritorio. Pero lo tienen sin presupuesto. Acá no hay presupuesto. Entonces, por eso yo la última vez les dije que no, acá realmente no había CRUM. Y se investigó. Entonces, la manera es, acá lo que hacen es, el usuario marca el 911, contesta operador lo pasa a computadora, bueno, al software agarra y le sale a Cruz Roja, bomberos, al CRUM no le sale. Entonces la unidad sale a atender al paciente o a la emergencia, llega al lugar, posteriormente, pues decide si se va a trasladar o no, y puede ser que pida apoyo en el lugar hablando del CRUM, que le oriente, o que pida recepción, que lo agarre y lo regule. Entonces, ahí es donde entra el CRUM acá en Tijuana. No entra antes, no tiene vehículos, no tiene personal para campo, no tiene ni personal para ir a los hospitales a revisar las camillas, que haya camilla, que haya disponibilidad, que haya médicos. Lo hacían por un grupo de WhatsApp que ya no les contesta a nadie. Entonces, Okay. hasta ahí queda. Ahí me comentas, ya no les contesta a nadie. ¿Por qué crees que se perdió esa conexión? Porque no está institucionalizado, esa es la realidad. Nada más no hubo avance y no hay presupuesto. Y así mismo, como dices tú, o como dices tú, Charlie, en todo México es la misma. No hay camillas, no hay médicos, entonces hay muy pocos recursos. Entonces, por eso ya no les contestan, ¿eh? Ok, un poquito muy complicada la realidad que me comentas, ¿eh? Porque el hecho de que existan los CRUM se supone que deben ser los centros reguladores, precisamente son esos centros de inteligencia en donde nos permiten tener en tiempo real los recursos. Si se está dejando perder eso, hay que retomarlo, es muy importante que retome para que realmente se hagan las funciones. El conseguir recursos, sí, se vuelve muy difícil, yo lo entiendo, sobre todo cuando estamos muy alejados de Ciudad de México. Ahorita me gustaría que alguien de Ciudad de México nos compartiera cómo funciona cerca del centro del país para que se den cuenta cuál es la disparidad, porque es tan importante que dejemos de ser un gobierno centralista para pasar a políticas públicas que beneficien a todos realmente y no sea solo en las grandes ciudades, ¿sí? Como les digo, ahorita es una realidad, pues sí, ya la conoces al 100%, desgraciadamente toca hacer mucho trabajo ahí, ¿verdad? Vale. Gracias, Mario. Ok, ¿algún otro compañero?
alguien que quiera que esté cerca, ya sea Toluca o centro del país, Ciudad de México, Toluca, por ahí. Nadie. Adelante, David. Hola Charlie, buenos días. Bueno, en mi caso el municipio que yo elegí es Zumpango, que relativamente no está tan alejado de lo que sería pues Ciudad de México. Realmente en distancia no son más de 40 kilómetros y realmente el detalle ahí es tiempo de traslado. Ahora, bueno, como tal, yo, yo revisando lo que es en el municipio, no se cuenta ni siquiera con un centro de mando o alguna institución que se encargue de dirigir los servicios. En el caso del Estado de México, con lo que se cuenta son con 12 cinco, que son centros de control, comando, comunicación, que está uno en Toluca y otro en el municipio de Catepec. Desde ahí es donde se hace como que vaya la triangulación de las llamadas de 911 y posteriormente se hace pues la asignación de servicios. Ahora, bueno, en la experiencia que yo tuve, muchas veces teníamos como que un conflicto, dado que en Cruz Roja nosotros teníamos como que lo que es el COEM, que era el Centro Estatal de Operaciones. Ellos nos asignaban servicios, pero muchas veces estos eran duplicados con los servicios que recibía, por ejemplo, Protección Civil, y se despachaban dos ambulancias a un mismo servicio que muchas veces ni siquiera meritaba o ni había llevado un seguimiento como tal. Este, ahora bien, por ejemplo, otra de las situaciones es que no hay un centro regulador hospitalario, aunque técnicamente está en papel, en la práctica realmente no es algo que digamos 100% útil. Lo que es el centro regulador del Estado de México únicamente da cierta disponibilidad de camas, pero en hospitales de lo que es el ISEM, que sería el Servicio de Salud del Estado de México. Los demás hospitales quedan fuera de hospitales que quiero y pues no te dan como que esa orientación para poder tener una garantía, ¿no? De tal servicio no cuentan o tal servicio sí cuentan. Y ahora, justo un tema que me tocó mucho durante el tiempo que estuve acá, es que aunque teníamos quizás dos hospitales, uno de ellos regional de alta especialidad, no podíamos llevar a los pacientes con la certeza de que iban a recibir atención, puesto que fueron creados por un programa federal en el cual es más del 50% de inversión privada y lo demás de gobierno federal. Entonces la atención pues realmente era muy, muy elevada en costos y es un municipio que tiene alrededor de 220,000 habitantes con un ingreso promedio de 6,000 pesos al mes. Entonces realmente pues no es no les era posible recibir atención ahí. Y el segundo hospital al cual podíamos recurrir era un hospital municipal que únicamente contaba pues con a veces un ginecobstetra, un médico cirujano general y era todo. Realmente la parte de que, o los que llevaban más la actividad hospitalaria, pues era personal de enfermería. Y pues Okay. creo que ahí fue como donde pude apreciar pues muchas de las disparidades y las que hay en ese municipio, siendo que pues todavía se considera como parte de la zona conurbada. Exactamente, David. De hecho, desgraciadamente, nos podemos dar cuenta de que tener todos los recursos, tener tantos hospitales cerca, tantas instituciones cerca, en lugar de podernos coordinar, como tú lo comentas, genera más conflicto. ¿Sí? Vean el contraste completamente de donde ni siquiera existe oficialmente o donde no tiene recursos una institución a cuando hay varias instituciones y todas tienen diferentes tipos de recursos y cada uno trabaja por su lado. Sí, repito, esta coordinación de plano no se está llevando en ninguno de todo el territorio de nuestro país, en ninguno de los estados se está llevando esa coordinación como una realidad. Sabemos que el centro regulador tiene, como lo veíamos la clase pasada, ¿no? Tiene la misión o tiene el objetivo de hacer un comando de incidentes a nivel nacional, en donde todos estemos coordinados y podamos responder efectivamente a una emergencia. Bien, pero si desde la fase de organización aún no podemos tener o sentar las bases, pues va a ser muy complicado realmente tener una respuesta efectiva. Entonces, a ver, compañeros, ¿alguien más que quiera participar con su apreciación antes de concluir esta parte? ¿Alguien más que te haya dado cuenta de cosas que son raras en este mundo? Adelante, César.
Hola, buenos días. Este, pues acá en Veracruz, en Jalapa, sí hay CRUM, pero honestamente no funciona como debería funcionar. Igual el CRUM, de hecho ahí en el trabajo lo especifiqué, abarca desde Córdoba hasta Martínez de la Torre. Entonces es una extensión bastante grande y en algunos momentos he ocupado el 911, ¿no? Entonces, tardan mucho en identificar de dónde sale la llamada, tardan mucho en hacer esa localización del punto de la emergencia. Y obviamente también, digamos, cuando se hace el reparto, pues es a quien esté disponible. Aunque el CRUM sí tiene médicos, tiene ambulancias, pero no abastece pues digamos, a toda la población, ¿no? Entonces, pues ahí ya se apoyan tanto de Cruz Roja como de algunas instituciones privadas para poder darle mayor cobertura a las emergencias pues acá. Pero, pues igual, a veces, estando, pues ya en Cruz Roja, a veces nada más se habla el CRUM y dice, oye, compañero, ¿me puedes apoyar en tal cosa? Por ejemplo, en tal emergencia, pero pues nada más, a veces ni siquiera te dan como que datos más específicos, ¿no? O sea, simplemente te dicen, es en la calle, no sé, Insurgentes número 4, ¿no? Y preguntamos, bueno, cuál es el motivo de la llamada? Dice, no, son los únicos datos que tengo. Y nosotros decimos, bueno, gracias. Y y pues salimos, ¿no? Al despacho, pero sí nos damos cuenta que ni siquiera ocurre. E incluso cuando ah, CRUM nos regula, a veces vamos al punto, llegamos y ni siquiera tienen contacto con los hospitales. O sea, acá simplemente los llevamos, obviamente preguntamos si son derechohabientes de de alguna institución. En el caso de confirmarnos, pues los trasladamos a la institución correspondiente, y si no, los trasladamos al hospital civil más cercano. Pero CRUM nunca nos dice, tal hospital está libre, vete a aquel, o sea, nunca. Así es como pasa acá. Muy bien, muchísimas gracias, César. Bien, a ver, muchachos, ¿qué podemos concluir de esto? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué nos hace falta? Yo sé que hay retos muy grandes. Desde el punto de vista de salud pública, a mí me gustaría tener realmente un acceso eficiente a los servicios de emergencias. A mí realmente me gustaría que en el momento de que yo me accidente, porque no estamos exentos de ello, no somos superiores para no accidentarnos, que en el momento en donde yo me encuentre viajando, en ese momento la respuesta sea efectiva y me trasladen a un centro con suficientes recursos, porque ese es mi derecho, ¿no? Mi derecho a recibir una protección efectiva. Aquí el detalle es, ya no les hablo solo de enfermedades crónico-degenerativas, ya no les hablo de que yo me puedo infartar, no les hablo de que yo pueda tener una enfermedad a largo plazo y que probablemente yo me descuide en cuanto a mi salud. Yo les hablo de un momento trágico en donde se supone que el servicio de emergencias, pues eso es nuestra razón de ser, ¿no? El hecho de responder rápidamente a la emergencia y trasladar efectivamente a un paciente. Pero ustedes me dicen, es que no nos podemos coordinar desde la llamada, no sabemos dónde es la región o dónde fue el accidente, no sabemos hacia qué hospital trasladar, y en algunas ocasiones, como lo comentaba David, puedo llegar a trasladar a un hospital, pero con la certeza de que me van a recibir, pues no voy con esa certeza. Más bien voy con incertidumbre de que probablemente nos van a cobrar o probablemente le van a cobrar al familiar, a nosotros, ¿no? ¿Verdad? Al paciente le van a cobrar, no sabemos si sí no lo van a recibir o no, o si van a tener la especialidad que requiero en ese momento. Si somos muy estrictos, los manuales siempre nos dicen que debemos de trasladar pacientes al centro con mayor capacidad resolutiva o a donde se requiere en ese momento, no necesariamente al primer contacto o al hospital que me queda más cercano, pero la realidad yo la veo muy diferente. A ver, Danay, coméntame. No sé si se me escucha ahí. Sí, perfecto. Perdón. Por ejemplo, aquí en Puebla sí se cuenta con un centro regulador, y la realidad es que lamentablemente también depende mucho de la preparación que tengan los radiooperadores. Si tu radiooperador, justamente lo que decía mi compañero, si no te dicen a dónde vas y qué es lo que tiene tu paciente, pues llegas en blanco. Pero hay radiooperadores
que tratan de hacer lo mejor que pueden su trabajo y sacar qué es lo que tiene el paciente, el por qué te llamaron, pero sí muchas veces lo hacen blanco. Aquí en Puebla, si regulas a tu paciente, te tienen que dar un folio y es mucho de lo que hablas, ¿no? Existen los hospitales generales y obviamente el Instituto Mexicano, ¿no? Si están afiliados, pues llegas y si te dicen, sí, pues tengo IMSS, pues vámonos al IMSS. Y si no, es regular y en CRUM tiene que haber 2 médicos los cuales te van a regular y van a buscar lugar en alguno de los hospitales generales justamente para que no llegues en blanco o con ese miedo de que no te vayan a aceptar a tu paciente. Porque sí nos ha tocado, o por lo menos a mí me ha tocado trasladarlo aquí en Puebla en la privada, el hecho de decir, pues voy a un general, uy, es complicado por los costos de tiempo de espera, justo como lo decías, pero el hecho de también de, oiga, pues tiene que ir usted a hablar a ver si le reciben a su paciente y eso facilitaría demasiado en el CRUM que también se abrieran a que muchas de las instituciones privadas pudiéramos tener esa regulación para poder brindarle una mejor atención al paciente, ¿no? El centro regulador aquí en Puebla lo que hace es, tú mandas los datos de tu paciente, justo como, pues como una regulación, ¿no? El nombre, qué es lo que encontraste, qué es lo que tiene, enfermedades, el motivo por el cual lo vas a trasladar, y centro regulador se tiene que encargar de ver si te lo van a aceptar y en base a eso te dan un nombre de un médico que ya lo aceptó y un folio. En base a ese folio ya vas un poco más seguro de que sí te lo van a aceptar, aunque la expectativa está justamente como lo decías de si hay camilla o no hay camilla. Bien, gracias, Donay. Vean, muchachos, el acceso a la salud, como lo veníamos viendo en las clases anteriores, nos hace reflexionar, ¿no? ¿Qué realmente es el acceso efectivo y hasta dónde podemos responder con un acceso efectivo? Es diferente la palabra acceso a protección, completamente diferente. Y anteriormente en el artículo 4 constitucional sí decía que el derecho de las personas era la protección a su salud. La protección a su salud quería decir que nosotros, como gobierno, como parte de instituciones públicas, teníamos toda la responsabilidad de ver la forma de protegerlos, de ver la forma de poderles dar la atención, ¿sí? Y muchas veces confundíamos este derecho desde el punto de vista paternalista, en donde nosotros queríamos hacer todo por los pacientes. Hablo desde que llegamos a su habitación, a su casa, y queríamos trasladarlos inmediatamente, nos empezamos a pelear entre miembros del equipo por cuál sería el hospital más cercano, o cuál sería el hospital mejor para este paciente, o inclusive llegábamos a las salas de urgencias y empezamos a entrar en conflicto. Todavía se sigue viendo parte de esto, ¿sí? Pero precisamente una reforma que se hizo por allá en 2020, se le quita este carácter de protección a la salud y se le coloca nada más la palabra de acceso a la salud. Bien, y nos hace una diferencia tan grande como el hecho de que yo ya servidor público, yo ya no estoy obligado ni siquiera a trasladar al paciente, ya no estoy obligado a la atención directa del paciente, ¿sí? Y nos ponen sobre la mesa una cosa que se llama objeción de conciencia, en donde yo, servidor público, yo me puedo oponer a hacer un traslado que yo considere riesgoso o peligroso para mí. Este factor nuevo ante la ley ha hecho que muchas personas de los trabajadores empiecen a dejar de asistir a los eventos, empiecen a dejar de atender urgencias. Va en contra de la ética y estoy completamente de acuerdo. Probablemente por ahí alguno de ustedes empieza a decir, no, pues es que yo no dejaría de atender. Es moral o éticamente inquietante, ¿no? Que ya nos estén llevando a ese grado. Pero hay muchas situaciones en donde, por ejemplo, durante el periodo de pandemia, pues aunque ustedes llegaran con el paciente a la sala de urgencias, pues no se los iban a recibir porque el hospital estaba completamente lleno. Entonces nos ponen en esa situación de, entonces, ¿a dónde lo tengo que trasladar? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Y si ustedes recuerdan, vimos muchas noticias de que los pacientes fallecían a bordo de la ambulancia. Y nos decían entonces, el paramédico tiene implicación legal, ya se le murió el paciente ahí arriba, no entró al hospital, entonces, ¿qué es lo que debe suceder en ese momento? ¿Qué imaginan que pasaba en ese momento de ya se me murió el paciente a bordo de la ambulancia y en el hospital no me lo recibieron? ¿Hay algo que le podemos echar la culpa? ¿A alguien le tenemos que echar la culpa, ya sea al paramédico o al hospital o al centro regulador? A ver, ¿qué opinan de eso? Charlie, Dime. bueno, a mí me pasó en el tiempo de post-COVID, creo fue.
Acá los hospitales quedaron muy mal acostumbrados. Una vez yo traigo una unidad de rescate, iba yo en una ambulancia de Cruz Roja, creo, con un baleado en tórax. Y llegando, nosotros nos metíamos de reversa, nos cerraron la puerta de urgencias. Nunca me había pasado en mi vida eso a mí. Nos cerraron la puerta, no nos dejaron entrar y llevamos al paciente a la clínica 20 sin recepción. Ahí sí nos recibieron muy grave. Entonces la implicación, a mí me enseñaron, yo estuve en Cruz Roja hace muchos años, ahí me enseñaron en aquellos momentos, si el paciente caía en paro, bajarlo en parada cardíaca al hospital para que el hospital les declararan. Pero si te cierran la puerta, ahí sí la veo medio difícil. Yo creo que hay que continuar haciendo maniobras hasta llegar a un hospital. Es lo que pienso yo. Ok, te enseñaron bien. El problema es, inclusive en la AJA, el día de hoy ya ni siquiera se recomienda trasladar a un paciente en paro cardíaco. Literalmente tienes que detener y empezar con presiones. Y hay por ahí una discusión entre si el Lucas es funcional ahorita con la actualización que acabo de ver la semana pasada. Y lo compara, ¿no? Entre nuestras compresiones efectivas contra el dispositivo automático. Vale, la realidad es que en México no tenemos dispositivos o no los tenemos en todo el país, entonces es una discusión que en México no podemos estar teniéndola. Yo tengo el Autopulse y tengo no el Lucas nunca le llegué, pero tengo uno que se llama DefibTech LifeArm y son buenísimos, a mí sí me ha tocado usarlos. Ok. Esos dispositivos automáticos te garantizan la compresión de calidad en movimiento. Eso es lo que tenemos que rescatar de ellos, que cuando yo voy a bordo de una ambulancia a movimiento, el personal que va a comprimiento no es efectivo porque ¿cómo decirles? Deja de comprimir por intentar detenerse en los frenones o acelerones que damos, ¿no? Entonces, en esos cambios de velocidad perdemos la calidad de unas compresiones. Ahí es cuando se tienen que utilizar esos dispositivos y no se pueden comparar con la RCP cuando estamos a pie de cama o cuando estamos en el piso. Por eso es que está ese punto de discusión, pero repito, en México no deberíamos de estarlo teniendo. En México lo que debemos de recomendar es comprime rápido y fuerte, y si tienes, ok, úsalo. Así debe de ser. Pero bueno, hablando específicamente de tu caso de llego y me cerraron la puerta. Bien, ya no me dieron acceso. Probablemente por situaciones peligrosas, probablemente por incompetencia también de las personas que están dentro de ese hospital, ¿sí? Probablemente inclusive por temor a la situación que se está presentando, que al final del día ustedes saben que los códigos plata de dentro de los hospitales se están incrementando cada vez más. En la semana pasada tuvimos un evento en Guanajuato en donde entraron a un hospital, no agredieron a nadie, pero entraron buscando a una persona. Afortunadamente no estaba ahí y salen del hospital, ¿no? Sin agresiones, pero sí con el pánico o con la generación de miedo hacia el personal. Imagínense si ahora nuevamente en este hospital hay realmente una persona baleada y que lleguen a rematarlo y pues que ahora sí lo encuentren. Imagínense el caos que se va a generar. Entonces, desgraciadamente, repito, es en nuestro país un contexto social también muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque ese acceso nos lo van a delimitar dependiendo de la enfermedad que tenga nuestro paciente. Hablando directamente de heridos por arma de fuego, prácticamente ningún hospital no lo recibe. En el tiempo COVID también hubo hospitales que se reconvirtieron para ser exclusivos para recibir ese tipo de pacientes y hubo otros que se negaban completamente a recibir ese tipo de pacientes. Bien, entonces tenemos que ir aprendiendo de cómo se mueve nuestra sociedad actual y cómo vamos adaptándonos. Pero, como les comentaba, ¿de quién es la implicación legal detrás de todo esto? Si no me están dando acceso, entonces yo paramédico, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? El paramédico tiene la responsabilidad de brindar orientación a las personas. No solo es el traslado de urgencia, no solo es llegar al hospital y se acabó mi responsabilidad. Tenemos que aprender a cómo tener diferentes tipos de herramientas o diferentes tipos de planes en caso de que falle uno, ¿sí? No les voy a decir que cambien el mundo completamente, no lo podemos hacer, lo comentaba bien Danae, es muy difícil el hecho de que, ok, están haciendo su mejor esfuerzo con lo que ellos conocen o con lo que ellos tienen a la mano, son radiooperadores, pero también si no tienen un sistema sólido detrás, pues va a ser muy difícil que ellos no resuelvan el 100% de la vida, o peor aún, si el hospital ya estaba rotado y aunque ellos intenten regularlo, van a estar negando la atención.
Entonces ustedes saben que ya vivimos en un mundo colapsado en donde los hospitales ya no tienen ese tipo de recepción o ya la recepción ya no es tan eficiente como años atrás. Y repito el por qué. Anteriormente teníamos jóvenes, estaban muchas personas jóvenes, sin patologías. El día de hoy y de aquí hasta 2030, 2040, se va a seguir incrementando el número de enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas tienen una estancia promedio en los hospitales de hasta un mes. Eso quiere decir que si mi hospital tiene 100 camas, va a tener solo capacidad durante un mes completo para 100 personas. Y todas las demás que requieren atención de urgencia y todas las demás que requieren más atención, ¿dónde las vamos a colocar? ¿A dónde las vamos a mandar? ¿O ustedes qué estarían haciendo? No me pueden decir que se pueden negar o van a empezar a negar los servicios. Si no tengo regulación, entonces empiezo a negar traslados. ¿Cuáles serían las alternativas? ¿Cómo podríamos hacer esto? A ver, una primera apreciación, muchachos. Alguien que me diga, pues a futuro yo planeo hacer lo siguiente. La pregunta fue, ¿qué hacemos cuando no hay Cuando no hay recepción, Mario. Bueno, lo que yo hago, acá lo que hacemos nosotros es, número uno, pues si tienen ellos forma de pagar un privado, que es muy raro, pero hacemos eso, o le recomendamos un médico a domicilio, y dependiendo la gravedad del paciente o la patología, lo podemos dar un raite ahí al filtro del HG, y si de plano ya no se pudo, pues mandarlo sin recepción. Y también, si siendo muy sinceros, también los hemos dejado en el lugar. Esa es la última. Es la última. La última, pero sí pasa y muy seguido acá en Tijuana. No es tu única realidad, Mario. Desgraciadamente así nos estamos enfrentando en todo el país. El día de ayer, precisamente en mi región, nos hablan de que el hospital estaba rotado, ¿no? En el servicio de urgencias donde yo laboro, tenemos 12 camas disponibles para adultos pediátricos, aparte 2 salas de shock. Y ayer nos avisan de que ya estaba lleno. La gravedad de la situación de ya se llenó en un turno vespertino es, ok, es sábado por la noche. No tengo disponibilidad de camas dentro de hospitalización en este momento, no va a haber egresos. Entonces, ¿a dónde los mando? ¿Hacia dónde los muevo? Y si llega un baleado y si llega un accidentado, ¿qué voy a hacer con él? ¿Sí? A ver, díganme, en ese momento, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Le detenemos la ambulancia allá afuera? ¿Le permitimos el acceso y que nos busquen una camilla en todo el hospital? Porque eso se acostumbra mucho en el IMSS, ¿sí? O simplemente le reportamos a C5, no tengo disponibilidad y búscala dentro de todo el sistema. ¿Qué les gustaría que, para ustedes, cuál sería lo mejor? Alguien más, porque yo ya no quiero participar tanto, Charlie. Digo, sí quiero, pero le voy a dar chance a los compañeros. Adelante, compañeros. A ver, muchachos, César le está dejando, perdón, Mario le está dejando su lugar por ahí. Veo César, veo Danae, David, que son los 3 que comentaron ahorita. ¿Alguna apreciación que tengan? Si no, nos vamos más abajo, ¿eh? Díganme, ¿nadie? Bueno, Charlie, ya, ahí está. Dice Danae que si puedo repetir la pregunta. Les pregunto que qué les gustaría que sucediera cuando, les comento, un hospital estaba rotado, la sala de urgencias está llena en este momento y no hay posibilidad de mover pacientes hacia el área de hospitalización. Entonces ustedes van a llegar con el paciente. Bien, entonces el contexto es, está lleno, no me lo van a recibir. Y si me lo van a recibir, van a tardar horas en buscarme una camilla. Les gustaría que realmente hubiera un centro regulador en donde a ustedes les contesten, les digan, ¿sabes qué? A este hospital no, mejor muévete a otro. O de plano llegamos al hospital y ahí dejamos al paciente, como lo decía Mari. Pues yo creo que sería lo ideal, ¿no? Que el centro regulador, no sé, aunque llegues sin regulación y te digan, sabes que no hay, pues que tú tengas esa posibilidad de poderte contactar con centro regulador y decirle, oye, tengo un paciente, pues regular como tal a tu paciente, y decirle, tengo un paciente así y así, y aquí no hay camillas, necesito ayuda para que, pues me ayudes a buscar un hospital donde sí haya camillas.
donde sí haya camillas, ¿no? Nos Donde gusta. sí haya camillas, ¿no? Sí, Danae. Entonces, más que nada que te apoyen en esa parte, porque tampoco puedes estar paseando a tu paciente y, por ejemplo, no sé, un IAM, una angina de pecho, un paciente con EBC, por ejemplo, aquí en Puebla está entrando mucho el proceso de ictus, ¿no? El formato de ictus, que por ejemplo Hospital Ángeles ya lo tiene aquí en Puebla, que puedes marcar y decir, tengo un paciente que es un probable ictus y tienen código ictus, que cuando tú llegues ya te están recibiendo al paciente, ¿no? Eso es como lo más importante que nosotros necesitaríamos, tener un centro regulador que te ayude a buscar una camilla, que sería lo ideal y que no solamente se quedara con las instituciones gubernamentales o no, por ejemplo, Cruz Roja que tiene acceso al CRUM, Protección Civil que tiene acceso al CRUM, que se abriera para también las ambulancias privadas, ¿no? Sería lo ideal. Por supuesto, Danae. Muchísimas gracias. Vale, David, dinos, David. Pues bueno, justo como comentaba Danae, esa parte de poder tener como esa capacidad de confiar en un CRUM, ¿no? Pero bueno, en algún momento también yo tuve una experiencia, por ejemplo, de que un paciente allí en el municipio de Zumpango que llevaba más de 5 horas convulsionando en su domicilio. Las personas no querían llamar porque pues eran de escasos recursos y nos decían, ¿no? Pues no tengo cómo poder atenderlo. Este, y a fin de cuentas nosotros lo que hicimos fue en primera instancia llevarlo al hospital municipal y de ahí hicieron ese enlace, digo, fue de una forma quizás externa entre compañeros, pero lograron hacer el enlace para que otro hospital nos hiciera la recepción, quizá demorando el traslado a 1 hora, hora y media. Sin embargo, ya le habían dado la primera atención en ese hospital, que aunque no tenía la capacidad resolutiva, nos dio como que esa posibilidad de mantener estable al paciente durante el traslado, ya para que aunque fuera más largo el llegar a un hospital final, pero fue como un eslabón, ¿no? Para mantener la posibilidad de que el paciente pues sobreviviera. Digo, había ya un daño que ellos no podían cuantificar porque no tenían ni neuro, no tenían ningún especialista ni estudios, pero nos dieron las herramientas para que el paciente llegara al hospital receptor. Ok, entonces ya me estás hablando de atención de primer contacto y traslado oportuno. Esta parte va a ser muy relevante ahorita que estamos platicando dentro de la clase. El hecho es tener un plan B o tener un plan C. El problema, como lo decía Danae, no podemos estar paseando al paciente, porque ese paseo de estoy buscando una cama o un hospital que me reciba, está retrasando la atención efectiva al paciente y eso es algo que tenemos que disminuir. Bien, Gemma. Dinos, Gemma, ya para continuar. Sí, yo justamente analizando ahorita, pues ahora sí que las respuestas de los compañeros con la propia, pues sí me pude dar cuenta, digo, yo trabajo en el municipio de Silao, aquí en Guanajuato, entonces yo me pude dar cuenta que a lo mejor no tenemos un centro regulador como tal, porque digo, nos han mencionado en alguna ocasión que existe, pero la verdad es que si preguntamos a los compañeros si en algún momento pues han tenido contacto como tal, la verdad es que no, no, no hemos tenido el contacto, no nos ha, por ejemplo, canalizado alguna emergencia o demás, sino aquí a través del C5 o del C4 aquí en el municipio directamente. Y yo notaba que, pues digo, siempre tratamos como de ver que el pasto es más verde del otro lado, pero yo al menos he rescatado muchas cosas que al menos yo no sabía que eran como puntos a favor aquí en mi municipio. Por ejemplo, aquí sí es común que a lo mejor entre instituciones, por ejemplo, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, incluso los mismos hospitales sí te informan cuando ya el hospital está saturado para que no lleves ahí. Y en ese tipo de situaciones, lo que hacemos nosotros es o lo que por ejemplo en este caso hacen nuestros coordinadores, es comunicarse a por ejemplo, hospitales que pueden dar la atención, por ejemplo, Guanajuato, León, que son los que están a lo mejor más cerca, que sí, a lo mejor no podemos estar paseando al paciente, pero nosotros consideramos mejor el hecho de que tarde 15, 20 minutos en un traslado que le va a asegurar al final de cuentas una atención a que estén 1 o 2 horas esperando a ver si en algún momento se puede prestar el servicio en el lugar donde está. Entonces sí, creo que eso es un punto muy rescatable de aquí, de mi municipio, y pues es cosas que a lo mejor en un contexto normal no te das cuenta hasta que te pones a analizarlo.
Exactamente, Gemma. Me comentas aquí una situación importante. Te encuentras a la mitad, y así lo voy a poner, te encuentras a la mitad en una ciudad grande, pero tienes ciudades más grandes cerca a la periferia, ¿no? Me hablas de León, de Guanajuato. Voy a involucrar inclusive Salamanca, inclusive Celaya, que es lo que Sí, te de hecho, yo acerca. trabajo en Cruz Roja y trabajamos para Grupo México, cubrimos la autopista que va desde Salamanca hasta León, son 80 kilómetros. Ujú. Y de hecho a nosotros, bueno, a mí en lo personal, nos toca y me ha tocado trasladar, o lo normal es trasladar desde Salamanca, Irapuato, Romita, León, Guanajuato y pues aquí en Silao. Entonces, nosotros ya tenemos como nuestro grupo de hospitales en todos esos municipios donde ya sabemos el contexto, ya conocemos cómo se trabaja y sabemos que si no podemos llegar a lo mejor o tener la atención aquí en el municipio, podemos irnos a cualquiera de ellos y la verdad creo que yo como Silao, es un municipio muy bien conectado que a lo mejor si no tiene el recurso aquí, podemos correr a algún lugar que no esté tan lejos donde sí le puedan dar la atención. Muchísimas gracias, Emma. Con eso voy a iniciar la clase. Nada más, antes de iniciar la clase, Omar, voy a rescatar de nuevo contigo. ¿Qué opinas? No está Omar. Ok. Mario, nuevamente, vamos a cerrar contigo entonces la participación de en este momento. Adelante. Ya escuchaste ahorita a los compañeros, ¿no? Ya escuchaste la parte de cuál es la realidad en otros sistemas. Tú me dices, no tengo, en comparación con lo que acabo de comentar ahorita, Gemma. ¿Qué te parece? No, pues me di cuenta de uno que otro compañero que dijo ahí que no tenían ni siquiera conocimiento del CRUM. Acá sí, acá cuando reciben la llamada, inmediatamente, o sea, no batallamos por eso porque nos dicen a qué emergencia vamos. Pero lo que sí te digo, Charlie, también me tocó participar una vez en una reunión del CRUM. Vinieron varios CRUMs de Michoacán, creo que de Jalisco y 2, 3 lugares. Y allá uno me dijo, nomás digo ahí, te los comparto, que ellos, bueno, uno lo expuso, que ellos mandaban el médico al domicilio si no era prioridad el traslado o pudiese esperar. A veces, si era en la noche, pasaban a las 8 o 9 horas a las 8 o 9 horas después, 6 horas, 7 horas, y se llevaban al paciente directo, ya le tenían cama. A mí se me hizo interesante eso, pero ese creo que era en Michoacán, algo así, y allá sí estaban, tenían mucho apoyo, mucho apoyo. Y cierro con esto. Yo pensé que en Tijuana estábamos muy mal y que en el centro del país estaban muy bien. Creo que estamos más o menos igual todos. O sea, me gustaría decirles que estuviéramos mejor acá, pero creo que acá estamos más olvidados. Así con eso cierro. Mira, Mario, el hecho de que tú seas el más lejano ahorita del centro del país, tenía que ponerte en esa situación, ¿no? En donde tú te comparas con el centro. A veces pensamos que en grandes ciudades vamos a tener mejores recursos. La realidad, como lo comentaba desde la primera clase, esto depende 100% de los gobiernos estatales. Es muy difícil tener una unificación porque cada gobierno que ingresa a un estado cambia completamente el panorama. Y podemos hablar de gobiernos que se han consolidado bien dentro de los estados. En el caso del estado de Guanajuato, llevan muchísimos años siendo del mismo color. Entonces, están trabajando bajo la misma línea, no se ha desviado para nada. En cambio, en estados que hemos visto que están rotando el gobierno, pues desgraciadamente llegan y borran completamente el trabajo del gobierno anterior. Y eso me voy a nivel estatal para que no se evidencie que también a nivel país así es la política mexicana. Y a nivel municipal es aún peor. También borran completamente los trabajos. Entonces, aunque ustedes intenten hacer un pequeño cambio, si en 3 años hay cambio de gobierno y ya no concuerda la idea, les van a tirar todo el trabajo. Me imagino que es lo que está pasando por ahí en tu territorio, Mario, que el hecho de que ya no se le haya dado continuidad a CRUM es porque alguien lo inició, alguien le vio futuro a eso, pero en algún cambio de administración, pues lo dejaron caer y aunque ustedes intenten rescatarlo, pues va a ser un poquito difícil porque aún no estaba consolidado al 100%, ¿vale? Hay que buscar nuevamente el apoyo de alguien. Esto es, no le quiero llamar favoritismo político, pero muchas veces de eso depende. Muchas veces depende de que algún partido político, independientemente del candidato, diga que esa es una propuesta de mejora para su municipio y que
como propuesta de campaña realmente lo lleve a término o a buen término, porque a veces solo así funcionan las cosas en nuestro país. Bien, les digo, no es generalizar, pero desgraciadamente es una de las realidades, ¿vale? Entonces, muchachos, voy a iniciar con la clase del día de hoy. En unos momentos más les doy nuevamente la palabra para que ustedes me hagan comentarios, pero es necesario que empecemos a discutir qué es un plan estratégico y cómo vamos a involucrar esta parte administrativa hacia los servicios de emergencias. Cómo debemos de prepararnos para realmente atender una urgencia y no solo ser reactivos, como lo veíamos en clases anteriores. No es solo que el sistema responda a la necesidad del usuario, es que el sistema conozca las necesidades que se pueden presentar y por ende estar preparados para poder responder de forma efectiva. Bien, primero debo iniciar con el concepto clave, ¿no? Planeación estratégica es relacionar metas y sus métodos, o sea, relacionar el fin con el método o las alternativas que tengo para llegar a esa finalidad. Bien, vamos a determinar diferentes tipos de objetivos. Ustedes me dirán, ok, yo quiero trasladar un paciente de trauma craneoencefálico. Pues bien, si ustedes ya tomaron un curso de PHTLS, pues ya conocen cuáles son los mecanismos, ya conocen también lo que es física del trauma, el cómo se dio el golpe, ¿sí? Y los posibles daños que tenga su paciente. Al igual ya saben los recursos que van a requerir. Si está dentro de un vehículo, ok, extracción vehicular, más inmovilización, más traslado. Si está en vía pública, si está tirado nada más, ok, ahí nos cambia un poquito el panorama. Y cada uno de estos protocolos es bajo su decisión, es bajo el criterio del paramédico, quien está en ese momento y quien valora. Por ahí hay una lucha muy, muy grande todavía en si debemos usar férula espinal o si debemos usar collarín. Oye, la respuesta es ¿qué valoró el paramédico en su momento? Porque si ustedes llegan a la sala de urgencias y el médico lo regaña porque no viene inmovilizado, ok, mi respuesta sería para ese médico, mande, o mejor dicho, váyase a estudiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no está recomendado, para trauma craneoencefálico en específico, ya no está recomendado inmovilizar pacientes, porque incrementa la mortalidad, ¿sí? Porque hay traumas relacionados, y espero que esto no les genere ahorita conflicto a ustedes, pero cuando estén viendo trauma y que esta parte medular de PHTLS en su semana de habilidades, que espero que sí la tomen, en semana de habilidades vamos a dejar muy, muy en claro el por qué ya no se inmovilizan pacientes, el cómo se debe de realizar ese traslado adecuado y las posibles consecuencias de que ustedes coloquen un collarín en trauma craneoencefálico severo, ¿no? Entonces, repito, esto es principio versus preferencia, no me voy a meter tanto en eso todavía, pero sí es necesario que ustedes conozcan que ustedes ya están preparados para reaccionar ante el evento, ya saben cómo van a actuar en ese evento. Ok, pero ahora me gustaría que diéramos ese brinco y en lugar de solo reaccionar al evento, pues ahora empecemos a planear cómo vamos a disminuir los accidentes en nuestro municipio, ¿sí? Porque tenemos que empezar a ver esa parte. Los propósitos de la planeación estratégica, pues va a ser primero dirigir una organización, ¿sí? Y esto lo toma la batuta un director, ¿bien? Mejorar la eficiencia, ¿sí? Pero también va relacionado con la eficacia. La eficacia es descartar programas de bajo costo o no gastar recursos de más, empezar a disminuir la cantidad de gastos que tenemos como institución, ¿sí? Vamos a eliminar la duplicidad de esfuerzos, esto que nos comentaba David, ¿sí? ¿Por qué tenemos que responder 2 ambulantes al mismo evento? Lo ideal es que el recurso que se tiene en las instituciones se lleve a lo máximo, ¿no? Que podamos tenerlo mejor. Vamos a también a concentrar los recursos y vamos a mejorar la comunicación y establecer metas realistas. Bien, para que funcione realmente un CRUM coordinado entre todas las instituciones, tenemos que tener buena comunicación. Bien, y se van a dar pequeños pasos. Muchas veces decimos, es que yo quiero colocar un CRUM en todo mi estado. Oye, mejor primero regula tu municipio y a partir de ahí ve subiendo, ve haciendo nexos. La red se debe de construir desde el municipio con los vecinos, ¿no? Con todos estos municipios aledaños y poco a poco ir creando una red eficiente entre todos. Lo comentaba bien Gema, podemos iniciar en mi ciudad y yo me puedo coordinar con los que están en mi ciudad, pero también ya conozco los hospitales que están alrededor y sé que me van a responder o sé que tengo nexo. Lado contrario, nos comentaba, ¿no? En algún momento funcionó CRUM, en algún momento sí funcionaba y poco a poco dejaron de contestar. Ya nadie se comunica a través del chat. Entonces, si ya no se comunican es porque nos falta tener una buena comunicación o probablemente los líderes de cada institución cambiaron y estos nuevos líderes no están de acuerdo con esa forma de trabajo.
tendríamos que sentarnos en mesas de discusión para empezar a hacer esos nexos, ¿no? Para poder coordinarnos nuevamente. Bien. ¿Por qué es importante que lo hagamos? Ustedes saben que el día de hoy, pues, estamos ante un mercado de la salud imperfecto, ¿no? Eso ya quedó muy evidente en las clases anteriores. Entonces, la planeación el día de hoy es fundamental, ¿sí? También debido a que esto es un trabajo social, esto es de involucrar a la sociedad completamente. No estamos hablando solo de nosotros servidores públicos, estamos hablando de que salud pública involucra participación social y por ello esta planeación debe ser impulsada por el Estado. ¿Para qué? Para poder responder a esa necesidad social. ¿Sí? Tenemos que exigirle a los gobernantes que respondan ante una necesidad. Bien, vamos a tener que buscar también la equidad, la calidad, eficiencia y eficacia. Y la única forma de lograr esto es a través de planeaciones efectivas, de tener buenos líderes dentro del mercado. Bien, y por último, la planeación estratégica de los recursos humanos, ¿qué creen? Es determinante. Por ahí comentaba, no recuerdo quién fue la que nos comentó, de que creo que fue Danae, ¿verdad? Que los operadores o los radiocomunicadores contestaban y intentaban dar lo mejor de ellos. Bien, perfecto, tenemos buenos recursos humanos ahí. ¿Qué falta? Un buen sistema que responda a esa capacidad que tienen ellos, ¿vale? Entonces tenemos que estar preparados, no poner al practicante o al estudiante como radiocomunicador, porque muchas veces pues, el estudiante le va a dar pena, el estudiante todavía no sabe muchas patologías, el estudiante todavía no sabe qué es lo que tiene que hacer como una regulación efectiva. ¿Bien? Entonces, sí tenemos que formarnos. Este nuevo reto que ustedes tomaron, esta superación personal, no sé cómo le llaman en este momento, pero el hecho de que ustedes estén estudiando más es porque están adquiriendo nuevos conocimientos que van a poner en práctica. Es reto, sí, pero también va a ser beneficio para toda la ciudadanía, para todo su municipio, para todo su estado, ¿sí? Repito, somos de diferentes partes del país, eso me agrada, bien, y esto es llevar este conocimiento y ponerlo en práctica en cada una de sus regiones. No es un conocimiento para pasar una materia, no quiero que se casen con esa idea. Aquí no van a pasar ninguna materia, sino van a adquirir habilidades y destrezas para poder incidir en la salud pública de su municipio. Bien, entonces la planeación, pues realmente hemos tenido muchísimos significados, hemos tenido muchas cosas que han dado cada autor, nos han descrito cada una de las situaciones de lo que es planear, pero aquí solo rescato 3 conceptos clave. Bien, la primera, la planeación se anticipa a la toma de decisiones. Bien, antes de que yo tome una decisión, tengo que estar planeando, tengo que tener una visión hacia el futuro, qué es lo que quiero hacer. Bien, también debe de estar antes de emprender la acción. No es ya cuando estoy actuando, no es cuando ya hice algo y me falló, no, es desde antes. Bien, y por último, debo de reconocer o debo de saber qué requisitos o qué materiales voy a ocupar para poder alcanzar el objetivo. Tengo que ir viendo entonces de dónde voy a gestionar. En el caso de Mario comentaba, ok, pues está el CRUM o está físicamente, pero no tiene recursos. Entonces, algo importante para poder echar a andar ese CRUM es empezar a ver de dónde podemos sacar recursos, de qué puertas tenemos que tocar, por así decirlo, ¿no? A quién tenemos que acudir para que vea que el CRUM tiene un buen beneficio para la ciudadanía y como es un beneficio social, pues ok, los gobiernos lo tienen que apoyar, ¿verdad? Como lo decíamos. Vale. Si nosotros hacemos este proceso de forma adecuada, así como tengo esta gráfica, ¿no? Me debo de plantear el día de hoy hacer un estudio, un análisis de mi realidad, que es lo que hemos estado haciendo en estas últimas semanas, en dónde estoy, cuál es la ruta propuesta, qué es lo que quiero llegar o qué quiero lograr con lo que estoy haciendo, ¿para qué? Para llegar al final, a un objetivo clave. Bien, y tenemos que ir dando vueltas, tenemos que ir sorteando obstáculos, lo que sea necesario, pero tenemos que llegar a ese objetivo o a ese lugar B en donde yo me quiero encontrar. Oye, el día de hoy yo me doy cuenta de que el sistema de emergencias está olvidado, que legalmente está muy atrás en comparación con otros sistemas, ¿sí? Pero mi obligación como miembro de este sistema, pues es empezar a planear ¿para qué? Para ser reconocido, para llegar. Muchas veces nos quejamos por los pagos, ¿no? Por nuestro salario que recibimos. Pues ya vieron la causa. Si ustedes se dan cuenta, está relacionado completamente. Si para el gobierno no es importante la atención prehospitalaria porque nos ven simplemente como personas que trasladan enfermos,
pues es porque no le han dado la importancia real de lo que es un sistema de atención en el caso de emergencias. No le han dado la importancia de que esto puede mejorar el nivel de vida de los pacientes y que puede minimizar secuelas graves, ¿sí? Y es por ende, si minimizamos secuelas, pues también incrementamos el tiempo productivo de cada persona. Nadie lo ha visualizado así, o al menos en la parte del gobierno, nadie ha visto estos conceptos que hemos estado desarrollando a lo largo de las semanas, ¿no? No se han puesto a sentar y analizar realmente las consecuencias de que un adolescente de 16 años choque en una motocicleta. Todavía no se ponen a pensar que ese adolescente probablemente va a terminar en una cama con traqueostomía, con gastrostomía, y que no va a volver a ser funcional. Entonces ya perdimos a un elemento importante de la sociedad, que era mano de obra efectiva. Perdimos esa efectividad y por ende incrementamos los gastos de salud. Entonces ahora a mi gobierno me toca estar pagando la atención de una persona que debería de estar trabajando y produciendo algo para la sociedad. Bien, a ese grado hemos llegado. Entonces, si yo le doy más importancia a la salud, ¿qué crees? Pues yo voy a desarrollar un buen objetivo, voy a tener una buena visión a futuro, voy a decir que vamos a empezar a disminuir los accidentes, voy a empezar a planear, a tener estos cursos de acción o a ejecutar programas que realmente estén enfocados hacia la fase preventiva y no solo a la fase reactiva. Voy a destinar más recursos a las ambulancias, voy a destinar más recursos a las personas preparadas, a estos recursos humanos, para que puedan atender de forma efectiva esas urgencias, ¿verdad? Y si me voy más a fondo, pues voy a buscar la causa de por qué el adolescente probablemente está a alta velocidad en su motocicleta, o por qué ese adolescente está consumiendo alcohol, o por qué ese adolescente, no sé. Podemos buscar la causa muchísimo más profundo en realidades sociales. Pero repito, si no tenemos la visión, es muy limitante, ¿no? Lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Entonces, la planeación se caracteriza por, primero, es retroactiva. Esto quiere decir que volteamos a ver hacia atrás datos estadísticos, empezamos a ver la realidad de nuestro municipio o de nuestro estado o de nuestro país, y a partir de ahí nos vamos a centrar vamos a ver cómo me encuentro hoy. Todo lo que hemos hecho anteriormente, cómo nos está afectando el día de hoy, y a partir de hoy, ok, ahora empiezo a ver hacia futuro, empiezo a hacer una perspectiva hacia dónde quiero llegar, voy a crear las estrategias hacia dónde quiero llegar y, importante, voy a involucrar el contexto social, el contexto donde yo me encuentro, tanto político como en tiempo y en espacio. Bien, ¿para qué hacemos todo esto? Para poder analizar completamente el entorno y entender cuáles son las causas que debo de atacar. ¿Sí? No puedo hacer una planeación simplemente suponiendo que el CRUM del Estado de México puede funcionar exactamente igual en el estado de Jalisco, ¿sí? O no puedo decir el estado de Guanajuato está mejor que el estado de Querétaro. No puedo hacer esas comparativas así. Tengo que ponerme en mi contexto social y ver qué es lo mejor para la ciudadanía en este momento, qué es mejor para la sociedad en este momento, ¿sí? Así es como se crean sistemas efectivos. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a las necesidades sociales, ¿sí? No es copiar. Si, por ejemplo, yo digo, pues mira, aquí en Guanajuato les funcionó este sistema, y este sistema está enfocado a la prevención del ictus, como lo comentaban, o a la prevención del infarto del miocardio, todas las enfermedades cerebrovasculares. Ok, va. Todas las enfermedades vasculares, entonces, las están teniendo de forma efectiva. Su sistema funciona porque es efectivo. Entonces, yo, Michoacán, pues ahora voy y copio el sistema de Guanajuato, lo coloco aquí, y me voy a poner a hacer esa fase preventiva para todas las enfermedades. Voy a hacer código ictus para todos, código infarto para todos. Pero aquí mi tasa de incidencia ya no es ictus, ya no es infarto. Ahora aquí mi tasa de incidencia probablemente es cáncer o es diabetes mellitus. Entonces lo que yo estoy haciendo es destinando recursos a otro programa que no está respondiendo a la necesidad social. ¿Sí? Repito, no es lo mismo, no podemos pensar que todas las sociedades son iguales y que lo que funcionó en un estado funciona en el otro. Tengo que ver el contexto social, ¿sí? Para poder hacer esa planeación. Bien, entonces voy a tener premisas. La primera premisa dentro de esto es que pues debemos de ser parte del sistema. Aquí la pregunta es, si ustedes todavía se sienten fuera del sistema, ok, se tienen que incluir y decir, yo soy parte del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es mi función? Mi función es preventiva, ¿sí? ¿Y qué hago dentro de la función preventiva? Minimizo las secuelas después de un evento catastrófico.
qué bonito sería que todos los paramédicos nos identificáramos así y no dijéramos, ah, soy un ángel sin alas que me dedico a salvar vidas. No, el paramédico no salva vidas. El paramédico minimiza secuelas después de un incidente, después de una agresión. Y normalmente esas agresiones, repito, son físicas o son traumáticas, pero no es la única afección que ustedes atienden. También atienden pacientes clínicos, ¿verdad? También atienden fisiopatología. Y de hecho el concepto actual del trauma o del trauma es una fisiopatología secundaria a trauma. Es un cambio tisular secundario a un golpe que recibió el paciente. Entonces ustedes deben estar preparados y ser parte de ese sistema de forma efectiva. Bien, una vez que somos parte del sistema o que nos identificamos como parte del sistema, pues ahora nos tenemos que enfocar al futuro. ¿Qué me gustaría que estuviera pasando en este sistema el día de hoy? ¿Sí? Pues tal vez hoy no sucede, tal vez hoy no me reciben en la sala de urgencias y me dan la camilla de forma inmediata. Probablemente estoy llegando a sistemas abarrotados, ¿sí? Pero ¿qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría que funcionara mi sistema? Bien. Después de esto, vamos a crear un valor. Esto es darle valor a nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que nos visualicen desde arriba y digan, ok, estos muchachos trabajan genial, hay que pagarles más. Pero también que nos vean del otro lado, la ciudadanía que nos vea, que la gente nos vea y diga, estos muchachos saben mucho y pueden cambiar nuestra realidad, son importantes, debemos de tenerlos cerca, ¿sí? Porque entonces, cuando vean a la ambulancia, la van a respetar y le van a dar el paso. ¿Sí? El día de hoy es que socialmente pues ni siquiera sucede esto, ¿no? Entonces tenemos que empezar a darle valor a lo que estamos haciendo el día de hoy, que se vea que nosotros le damos ese valor para que los demás nos reconozcan. Bien, tenemos que dar también una parte que se llama participación activa, que es involucrar a la sociedad dentro de la toma de decisiones, es involucrar a los gobiernos dentro de la toma de decisiones, es involucrar a los trabajadores de la ambulancia, ¿sí? A estos paramédicos, en la toma de decisiones de la institución. Es guiarnos a través de propuestas de mejora entre todos, ¿sí? No porque yo sea el jefe el día de hoy, tengo el mando y soy exclusivo, no todo lo que yo digo es verdad. Probablemente yo también cometo errores, porque también soy humano. Entonces, tengo que tener esa capacidad de poder convivir o poder aceptar los comentarios de otras personas. Y algo que ya tocaba, ¿no? Algo que ya les comentaba, tener continuidad. Tener continuidad en los proyectos, tener continuidad en el trabajo. Esto quiere decir, yo me voy, pero sé que otro trabajador o otra persona, otro líder puede tomar la batuta y puede llevar el mismo proyecto hasta el objetivo que teníamos. ¿Sí? No necesariamente yo tengo que ser el jefe, probablemente yo me tenga que retirar por cuestiones de salud, yo me tenga que retirar porque ya terminó mi tiempo dentro de la institución, pero otra persona tiene que tomar esa batuta y darle continuidad. Sí, repito, desgraciadamente políticamente no lo vemos, pero esto sería lo ideal. Bien, y por último, o bueno, los últimos dos, ser implementada, ¿sí? Tenemos que implementar esta estrategia, tenemos que llevarla a la realidad. No se puede quedar como lo comentaban en papel, no es que tengamos el CRUM de papel, no. Tenemos que realmente estar ejecutando. Podemos, como yo les decía, podemos ejecutar pequeñas partes del proyecto completo, pero al final tenemos que hacer este proyecto en grande. Y, por supuesto, para poder llevar con certeza un proyecto, tenemos que estar monitoreando los resultados. Tenemos que darnos cuenta de si funcionan o no funcionan. Entonces, la planeación estratégica se va a componer por dos tipos de planes, muchachos. Los planes tácticos, que es en este momento cómo me gustaría que estuvieran pasando las cosas. Esos son los planes de papel, los planes donde yo estoy decidiendo, y los planes operativos, el cómo voy a ejecutar cada uno del plan estratégico. Bien, repito, son diferentes. El plan táctico es aquello que yo estoy planeando hacia futuro, es mi visión a futuro. Y el plan operativo es todo aquello que el día de hoy puedo echar a andar y que voy a estar evaluando para poder lograr el plan táctico, ¿sí? Hay diferentes formas, diferentes mecanismos para poder hacer planeación estratégica. Este es un modelo que les presento, es un modelo, si ustedes lo quieren ver, un poco complicado, pero no es imposible. Inicia desde la parte de hacer el análisis y diagnóstico de la empresa o de la institución donde yo me encuentro para ver cuáles son sus amenazas, sus oportunidades, pero también cuáles son sus ventajas. Bien, entonces ya hemos estado trabajando en esto, ya hemos estado analizando la realidad, el contexto social, ya hemos estado trabajando también en ver cómo funciona el día de hoy nuestro sistema. Ya hicimos un análisis interno y externo de nuestra institución. Ahora, ¿qué nos falta?
Bien, nos falta empezar a elaborar precisamente estas estrategias y estos planes. Tenemos que entrar a la parte de planeación, en donde yo tengo que empezarme a dar cuenta qué sería importante que sucediera en mi municipio. Ahí, por ahorita, en el análisis inicial decíamos, ok, me falta comunicación, porque nos damos cuenta de que no están intercomunicados. Nos faltan recursos, ok, ¿de dónde tenemos que sacar los recursos? Nos falta, no sé, inclusive puedo decir, me faltan ambulancias, bien, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para conseguir esas ambulancias? Cada uno de esos planes, repito, los podemos dejar por escrito, pero no funcionan ahí, tenemos que llevarlos a la parte operativa, y para poderlos llevar a la parte operativa, el punto más importante es el liderazgo, ¿no? Una persona que toma esa batuta, una persona que quiere ser el jefe, bueno, hablarles de jefe no es lo mismo que hablarles de líder, pero que quiere tener el liderazgo, tiene esa voz, ¿sí? Quiere ser escuchado, porque esa es la parte más difícil. A veces pensamos que somos grilleros, ¿no? Que somos inconformes con el sistema, pero realmente los inconformes con el sistema son las personas que realmente generan un cambio. Entonces tenemos que asegurar la ejecución de las estrategias, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a evaluar. Probablemente lo que hice o lo que planeé no resultó como yo esperaba. Entonces reevaluamos y modificamos las estrategias, ¿vale? Y podemos ir dando vueltas. Esto o este modelo nos lo ponen muy bonito desde el punto A al punto C, ¿no? A, B, C, y al final tengo que tener un resultado. Bien, pero si no funciona, pues tengo que regresar nuevamente a la parte A, porque probablemente no analicé de forma adecuada. Entonces, vamos a ver cuáles son las alternativas. Un modelo que en lo personal me gusta más es este modelo de Misberg. Bien, este modelo inicia fácilmente con el análisis interno y externo. Bien, y a partir de aquí empiezo a ver los factores clave, empiezo a ver las competencias, ¿sí? Empiezo a ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer en este momento. ¿Para qué? Para crear una estrategia, una sola estrategia creo. Bien, y de esta estrategia me van a derivar dos. Primero, la responsabilidad social, la parte de lo que la sociedad va a aportar a esta estrategia. Bien, y por otro lado, el valor corporativo, el valor que le estoy dando como parte del gobierno o como parte de la institución. Bien, ¿para qué? Para que los dos en conjunto trabajen. ¿Sí? Este se aplica un poquito más hacia la salud pública porque nos damos cuenta de que no solo es destinar recursos desde la parte gubernamental, no solo es tener personas preparadas en el sistema, también tengo que ver una participación social y una respuesta social. Si, por ejemplo, tengo una tasa muy alta de accidentes vehiculares, bien, pues si yo les doy una plática, ¿sí? Y gasto recursos en preparar un rotafolio, en ir a una escuela, pues también quiero ver que esos niños o esos adolescentes tengan buen apego, ¿sí? Que participen dentro de la dinámica. Esa sería la corresponsabilidad, en donde yo, gobierno, estoy proporcionando algo preventivo, pero también la parte social está respondiendo de forma adecuada. Bien, si yo no veo esta parte o esta simbiosis entre social y gobierno, créanme que no estamos viviendo una realidad que nos gustaría. Desgraciadamente, y sí, también me ha tocado que invitamos a la ciudadanía a planes, a algunos proyectos en donde es en pro para ellos, les podemos enseñar primeros auxilios, o les queremos enseñar RCP, o les queremos enseñar curaciones, o no sé, algún proyecto que les va a beneficiar a ellos. ¿Y qué creen? La gente siempre tiene pretextos, siempre nos va a decir no puedo. Bien, entonces se separa de la realidad. Yo quiero hacer planes de mejora o planes preventivos, pero si la ciudadanía no quiere colaborar, pues desgraciadamente el proyecto fracasa, ¿verdad? Entonces, esta es la realidad. Tenemos que hacer partícipe a la ciudadanía, tenemos que ir a escucharlos, tenemos que ir a platicar con dirigentes sociales que nos digan cuáles son sus necesidades, ¿sí? Por ejemplo, dentro de una escuela está la Asociación de Padres de Familia, en donde pueden platicar con ellos para ver qué les gustaría aprender de la prevención de accidentes o de la atención de lesiones, ¿sí? Y empezar a realizar ese tipo de proyectos. Yo sé, a veces decimos, es que la ambulancia es lo mejor, es que nos gusta estar a bordo de la ambulancia, sí, pero no es la única parte. Imagínense ustedes llegar a una casa habitación, en donde encuentran a un niño con cortaduras, ¿no? Que estaba jugando con un cuchillo, y pues ahora les toca trasladarlo a recibir atención médica. Y si ustedes hubieran desarrollado un programa en donde en un kinder, por ejemplo, le hubieran dicho a los niños, no juegues con estos utensilios porque es peligroso, probablemente esa lesión nunca hubiera sucedido. Bien, pero, repito, es darle valor a esta fase
fase preventiva, ¿verdad? Entonces sí tenemos que empezar a destinar recursos. Bien, y para poder realizar entonces una planeación estratégica, estos son los pasos, son pasos clave. Vean, iniciamos desde poder valorar cuáles son los principios de la organización, para qué estamos hechos. El segundo es tener una visión a futuro de la organización, qué quiero lograr con lo que estoy haciendo el día de hoy. Y la misión, que es el objetivo clave, ¿para qué estamos hechos? ¿Para qué se fundamentó la creación de mi institución? Posterior a esto vamos a formular estrategias y estas estrategias van a salir a través, o sea, las vamos a colocar en un cuadro de mando, ¿sí? Un cuadro de mando literalmente es un cuadro, ahorita les presento un ejemplo, pero es un cuadro, imagínense un cuadro en Word, en donde yo estoy colocando el objetivo y la estrategia, ¿bien? Pero también le voy a poner un responsable, quién lo va a hacer y en qué momento lo va a hacer, le voy a destinar recursos, ¿sí? Al final de todo mi cuadro tiene una evaluación del desempeño de esta estrategia para ver si sí funcionó o no, ¿vale? Después voy a crear un mapa estratégico donde le voy a dar mayor importancia a ciertos elementos y van a ir variando de acuerdo a la temporalidad y van a ir variando también de acuerdo a los recursos que tengo disponibles para, por último, tener esta descripción del negocio, ¿no? El objetivo del negocio, en donde yo ya planteo estrategias, hipótesis estratégicas y creo los KPIs. Los KPIs es la forma en que se va a evaluar la estrategia, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes dicen, yo voy a medir cuántos accidentes hay al año en mi región. Y estos accidentes al año me preocupan porque de cada 100 accidentes, 18 o 20 están relacionados con influencia de alcohol. Bien, entonces quisiera saber por qué está sucediendo esta influencia o en qué días se da la mayor tasa. Y entonces creamos medidores, ¿no? Creamos esta estadística para poder valorarlo. Bien. Denme un segundo, muchachos. Listo, muchachos, perdón, es que acaba de pasar un camioncito y es mucho ruido de fondo lo que trae. Pero bueno, ok. Les comentaba, entonces, empezamos a diseñar estrategias en función de lo que yo voy requiriendo, ¿no? En función de aquello que es lo importante para las personas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, yo digo, oye, a mí me gustaría tener un apoyo completo hacia las madres que tienen hijos en la casa, ¿sí? Y estas madres que tienen hijos propensos a accidentes o a incidentes, pues no se lesionen. Si yo hago esta planeación, ok, ¿qué tipo de cursos debemos de brindarle a estas mujeres trabajadoras? O peor aún, ¿qué tipo de asesoría debemos de darle para prevenir probablemente una quemadura, ¿no? O prevenir la lesión, como les estaba comentando, ¿sí? Que no sea un motivo de llamadas recurrentes al sistema. Desgraciadamente, cada uno de ustedes saben en qué colonia hay mayor accidentes hacia los niños, hay mayor riesgo de accidentes, o inclusive saben qué guardia es la que se pone más pesada. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el motivo de que se nos está poniendo pesada esa guardia? ¿Cuál es la razón? Si ustedes me pueden decir exactamente la razón, ok, ya tienen estudiado su índice el día de hoy, ya tienen un KPI medido. No lo hacemos de forma inconsciente, ¿eh? Ni siquiera nos estamos dando cuenta de que estamos valorando o que estamos aplicando estadística hacia nuestro trabajo. Pero sí es importante que lo reconozcamos, que un KPI es una forma en que medimos cierta tasa de incidencia o que medimos cierta respuesta a ciertos programas, ¿sí? En este caso, el programa que ustedes podrían estar midiendo sería la respuesta a los accidentes domiciliarios o sería la respuesta a los accidentes en menores de edad. Bien. Y por último, vamos a empezar a crear iniciativas. Las iniciativas son tipo comentarios, tipo relatorías, una recomendación, si ustedes lo quieren ver así, ¿sí? Una recomendación hacia alguna parte de la ciudadanía, hacia alguna parte, hacia algún sector que pueden ser trabajadores, madres, alumnos, adolescentes, inclusive trabajadores del área de salud, inclusive gobierno.
también puede estar involucrado en esas iniciativas, en donde yo les coloco todo lo que hicimos, ¿no? Todo lo que se gastó, todo lo que se implementó. ¿Para qué? Para que esto se vuelva una cascada completa. ¿Qué quiere decir esta cascada? Esta cascada llegamos a este punto cuando ya logramos que una estrategia funcionara y por ende podemos ver mejoría en la segunda, en la tercera, en la cuarta y así sucesivamente. Vamos a estar viendo que cada vez que nosotros valoramos una estrategia implementada, pues nos puede ayudar a mejorar la realidad en todos los conceptos o en todo nuestro país. Bien, entonces vamos a dejar a un lado lo que es la planeación tradicional y vamos a empezar a hacer planeación prospectiva. Planeación tradicional quiere decir que yo solo volteo al pasado para ver cuál es la realidad y en función de eso, ok, me preparo el día de hoy porque sé que los viernes hay muchos accidentes de moto. Entonces, ya todos los viernes estoy preparado con mi botiquín de trauma. Ok, sí, de eso, qué bueno, ya estás preparado, pero no es suficiente. Tenemos que buscar las causas para poder disminuir los accidentes. Aquí algo que estaremos entrando en controversia sería, por ejemplo, dónde colocar patrullas o dónde colocar los alcoholímetros, ¿no? Para intentar minimizar esos efectos secundarios del alcohol o del abuso del alcohol. Pero todavía no se ha creado una estrategia adecuada dentro de esos programas, por eso todavía no vemos una reducción efectiva. Probablemente me puedan decir que sí, ya hay ciudades en donde ya empezaron a disminuir los accidentes, pero hay otras ciudades en donde la ciudadanía se adapta y ya conoce en qué punto se pone el punto de revisión y simplemente lo esquivan y siguen con las mismas actitudes, siguen consumiendo alcohol, siguen conduciendo bajo influencia del alcohol y sigue la misma tasa de accidentes. Entonces deberíamos estar midiendo en coordinación con seguridad pública y los servicios de atención, pues en realmente si estamos disminuyendo o no estamos disminuyendo esa tasa de accidentes a través de la estrategia. Tendríamos que modificarla. Bien, hasta aquí muchachos, díganme, comentarios que tengan. Venga muchachos. ¿Qué dicen? ¿Les estoy pidiendo mucho o les estoy pidiendo poquito? No, mi Charlie, todo bien, planeación. Si no hay planeación, no hay plan. O sea, exactamente, Mario. Está muy interesante todo esto. A mí me dejas pensar ahora lo que me dijiste de, oye, ¿qué van a hacer como paramédicos, la prevención? Pues como paramédico me gustaría hacer muchas cosas, pero sí tenemos que ver la retrospectiva que dijiste, que dijiste, ver en qué fallamos, en qué podemos mejorar y a dónde vamos al futuro, ¿no? Claro, claro, no es imposible, Mario, porque a veces pensamos que involucrar administración, involucrar otros conceptos en la área prehospitalaria, empezamos a pensar, ¿no? Y nos damos cuenta de que realmente nunca se ha ejecutado o no se ha hecho realmente planeación. Somos muy reactivos y nos gusta ser, desgraciadamente como mexicanos, nos gusta ser reactivos. Y lo decimos de forma coloquial, ¿no? Hasta que se cae el niño al pozo es que ya lo andamos tapando. Y sí, desgraciadamente muchos de los sistemas hospitalarios así fueron creados. Esa es la historia. Así dice nuestra historia de creación de protección civil, así se creó Cruz Roja, así se han creado las instituciones de bomberos dentro de los municipios. Siempre es porque ya sucedió y vimos la necesidad. Entonces me gustaría que realmente las nuevas generaciones de técnico superior universitario dejaran de pensar de esa forma, ¿sí? Y mejor nos pusiéramos a ver entornos y nos pusiéramos a analizar para poder planear de forma efectiva. Yo lo digo así, no sé ustedes qué opinan, pero eso sería para mí realmente cubrir con acceso eficiente y efectivo a la población en materia de salud, desde la fase prehospitalaria. Les digo, aquí ya no estoy hablando de si el hospital hace o no hace. Aquí hablo desde que nosotros atendemos urgencias o emergencias o desastres, como le quieran llamar, bien, pero tenemos esa función adicional que nunca nos habían hecho ver, esa fase preventiva. Si realmente la estamos haciendo, ok, felicidades. Y si la están haciendo porque es parte de un programa que alguien diseñó, pero nunca se ha valorado, ok, es el momento de empezar a valorarla, ¿sí? Es momento de empezar a decidir si funciona o no funciona. Bien, bien muchachos. Hasta aquí podemos tomarnos 15 minutitos para que descansen, se relajen. Voy a continuar ahorita con la parte de epidemiología en salud pública
Y esta última parte, como les dije la semana pasada, sí es muy pesada. De hecho, la actividad final que vamos a hacer de esto, pues les va a costar un poquito de mucho trabajo. Bien, pero ahorita relájense, pueden levantarse, hidratarse, 15 minutitos de descanso y ahorita 15 a las 12, hora del centro de México, regresamos, ¿vale? Ok. Va que va.
Muy bien, muchachos, ¿ya están de regreso? Ya, Charlie. Sí, profe. Vale, muy bien, pues vamos a continuar. Voy a iniciar nuevamente con la parte de presentación. Esta parte ocupo que me pongan muchísima atención y que vayan abriendo su micrófono ante dudas, ante posibles dudas que tengan. Voy a abordar mucho los temas de estadística, de cómo ejecutamos la parte inicial de los programas, como lo estamos viendo. Si yo quiero hacer una planeación efectiva, debo de conocer a través de números. Entonces, la salud pública se relaciona mucho con la epidemiología, precisamente buscando hacer ese nexo, ¿no? O utilizar las matemáticas dentro de nuestra profesión. Por eso repito, voy a intentar ser lo más claro. Si en algún momento no nos entendemos, mejor dicho, o no llegamos a hacer esa simbiosis de conocimiento, siéntanse con la libertad de abrir el micrófono y decirme, ¿sabes qué? No te entendí nada y necesito que repitas, ¿vale? Porque si no, yo voy a dar por enterado de que sí me están comprendiendo y en la actividad, les digo, en actividades donde van a tener ciertos problemas. Yo espero que no sea el caso, pero de todos modos necesito que sean muy conscientes en eso. Bien, entonces empezamos a hablar de epidemiología. La epidemiología es el estudio de las epidemias, ¿sí? De ahí es donde deriva su nombre, pero también nos habla el día de hoy de el estudio de distribución y determinantes de las enfermedades en poblaciones humanas, ¿sí? Podemos hablar de la distribución de enfermedades crónicas o también de enfermedades agudas, que sería el caso de los accidentes, ¿no? Era una fase en agudo o algo que no estaba previsto, pero que sucedió el día de hoy. Para poder hacer realmente un análisis epidemiológico de las enfermedades, debemos de reconocer que existen 3 métodos o 3 formas que nos van a permitir a nosotros llegar a conocimiento. La primera es describir. El método epidemiológico que describe es aquello que hemos estado observando, ¿sí? En las materias anteriores o en las clases anteriores, han estado ustedes buscando datos estadísticos de una realidad o han estado buscando números que ya están escritos, que están describiendo la realidad de una población. Esos datos, repito, se llaman datos descriptivos estadísticos. Solo nos permiten a nosotros ver en ese momento como si fuera una fotografía del entorno o de la población que está bajo estudio. Bien. El segundo paso es analizar. Este método estadístico nos involucra que podemos hacer comparaciones entre diferentes poblaciones o que inclusive podemos llegar a un momento de experimentación, que sería el tercer paso, ¿no? En donde sí comparo ya 2 poblaciones diferentes, pero intento cambiar la realidad de una población por la realidad de otra, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, podemos llegar a hacerlo, sí. Inclusive en el área de la salud podemos involucrar muchísimo los experimentos, inclusive hablando de medicamentos, se experimenten humanos antes de que un producto salga a la venta, pero todo está basado en cierto nivel de compromiso ético, no podemos hacerlo sin que la persona conozca lo que estamos realizando. Bien, aquí el nivel que se les pide como técnico superior universitario es que ustedes empiecen a desarrollar estas fases estadísticas hasta el análisis. No necesariamente hasta la experimentación, pero sí que ustedes sean capaces de describir un fenómeno y analizar las características de ese fenómeno en diferentes contextos sociales. Bien, entonces, para ello nos vamos a apoyar de la estadística, que la estadística es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias, o sea, para hacer análisis a través de estos datos. Bien, ¿de qué se trata la estadística? Pues de reunir, clasificar e inclusive aplicar ciertos métodos, o sea, ciertas fórmulas para hacer el análisis de los datos. Y al final, lo que buscamos es emitir una conclusión, o como lo veíamos en la parte anterior, ¿no? Podemos emitir una recomendación a la ciudadanía o al gobierno en función de los datos que estamos observando y de los análisis que estamos realizando, ¿sí? De esas comparaciones que estamos realizando. Bien. Para ello, la estadística tiene una rama muy específica que se llama bioestadística,
que es la estadística aplicada a los seres humanos. Bien, la estadística aplicada a componentes de salud, ¿sí? Estos datos estadísticos nos hacen a nosotros pensar o nos hacen a nosotros reconocer el análisis estadístico de enfermedades a través de datos numéricos, ¿sí? Entonces, simplemente recolecto datos de una población, los meto a un análisis estadístico, ¿sí? Ya este análisis se va a llamar bioestadística, que es la aplicación matemática de cualidades o de características de una población. Y para ello, pues tenemos variables, ¿sí? Una cosa que se llaman variables estadísticas que nos permiten a nosotros empezar a reconocer qué es lo que vamos a estar midiendo, ¿sí? Las características de estas variables, pues es que pueden cambiar entre las poblaciones, son fluctuantes en tiempo, son fluctuantes entre diferentes poblaciones y que pueden adoptar diferentes valores, ¿sí? Valores que pueden ser medibles o pueden ser no medibles como tal, simplemente observables. Y esta es la primera división que deben de conocer. Las variables estadísticas pueden ser cuantificables cuando yo las puedo contar, ¿sí? Pero también pueden ser cualidades o características propias de las personas o cualitativas, ¿sí? Es diferente hablar entonces de una variable estadística cuantitativa que de una variable estadística cualitativa. Son completamente conceptos diferentes. Bien, teniendo esto en mente, entonces es necesario que ustedes empiecen a desarrollar un poquito de este tipo de variables, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera analizar el color de ojos de las personas, ¿qué se imaginan? ¿Sería cuantitativo o cualitativo? ¿Qué dicen? Cuantitativo. ¿No, muchachos? A ver. Mario, vi que intentaste abrir el micrófono, pero no se escuchó. No, es que estoy pensando. No. Ok. No me di a explicar o qué onda. A ver, Irving, dime. Como que lo estoy perdiendo. Irving, ¿me escuchas? ¿Me escucha? Sí, ya te escuché, Irving. ¿Sería cualitativo? ¿Por qué cualitativo? A ver, intenta describirlo. Porque no son datos numéricos. ¿Ok? No es un dato numérico, es una cualidad en comparación con, por ejemplo, la estatura. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, gracias. César, ¿quieres participar? ¿Me escuchan? Sí, César, adelante. Yo creo que es cuantitativo, porque el color de ojos sí se puede contar o tener una estadística en determinada población. ¿A qué te refieres con que podemos tener estadística en población? Por ejemplo, si se hace un estudio, por ejemplo, en 20 personas, sí se pueden describir o tener qué color de ojos tiene cada quien. Ok. Bien. Para contestarte eso, César, mira, cuando tenemos una cualidad, una característica en una persona, que fuera una sola persona, ok,
eso es cualitativo, ¿sí? Pero como tú lo refieres, sí se vuelve una variable cuantitativa cuando contamos el número de personas que tienen, por ejemplo, los ojos marrones o los ojos verdes. Bien, ahí ya estoy contando, pero estoy contando el número de personas. No estoy contando como tal la característica, ¿sí? Entonces, la característica es cualidad nada más, es cualitativa. En cambio, el número de personas o la incidencia es la cuantitativa. Para hacer un poquito más diferente esto, si yo hablo de entre hombres y mujeres, ok, si yo los valoro a una sola persona puede ser hombre o mujer. En cambio, si valoro un grupo social, ahí sí puedo sacar una estadística cuantitativa de cuántas mujeres y cuántos hombres hay dentro de ese grupo, ¿sí? No sé si quedó claro, César. Sí, ok. Sí, vale. Muy bien, muchachos. Entonces, es la primera característica que te vamos a tener, ¿no? Es la primera característica de estas variables. Tenemos que reconocer que no son las únicas. Y se pueden dar cuenta aquí, vean, las variables pueden ser tan diferentes como, por ejemplo, de un nivel de medida o que utilizan cierto valor, ¿no? Para poderlas medir. En este caso, la tenemos como cualitativas cuando hablamos de solo dos valores, dicotómicas cuando es hombre-mujer, por ejemplo, ¿sí? Nada más, no tenemos más variables ahí. En cambio, son politómicas cuando tenemos diferentes valores, ¿sí? Puede ser diferentes tipos de color de ojos, diferentes tipos de cabello, diferentes géneros, ya no hablo de sexos, sexo solo hombre-mujer, pero géneros, podemos hablar de múltiples géneros para poder clasificar a una persona. Bien, entonces, esas son las cualidades que podemos ver de diferentes formas en las personas. Ahora, cuando son cuantitativos, cuando buscamos datos que puedo medir, a unas las vamos a llamar discretas, cuando llevan un orden, ¿sí? Cuando tienen puntos decimales, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, una persona puede pesar 58 kilos, 59 kilos, sí, pero si soy muy quisquilloso, le puedo colocar inclusive los gramos. Entonces podemos hablar de 58 kilos más 10 gramos, ¿sí? 58 kilos más 11 gramos. Este caso sería una variable discreta o de orden, donde siempre hay un orden superior y va desde el 1 hasta el infinito, ¿no? Entonces, cada vez que tiene un número y que le vamos sumando, se llama de orden. En cambio, cuando hablamos de valor o de continua, le vamos a dar valor a un intervalo, ¿sí? A un intervalo. Esto quiere decir, bien, todas las personas entre 0 y 10 años, todas las personas entre 11 y 19 años, todas las personas, y así nos podemos ir subdividiendo grupos, pero en razones o en intervalos, ¿sí? Esa es la forma en que podemos dividir a las personas también. Y por último, dependiendo de su influencia, si son independientes o son dependientes. Una variable independiente es aquella característica que puede estar o no puede estar presente en las personas. En cambio, una variable dependiente depende de que otra característica esté en esa misma persona. Entonces, ahí es una forma de verlo. Por ejemplo, si yo digo que las mujeres adultas mayores es muy común que tengan diabetes mellitus, ok, ahí ya le estoy dando 4 características diferentes. Estoy hablando de una mujer, ¿sí? Un grupo poblacional. Estoy hablando también de una cuantitativa, pero continua, de un intervalo, mayores de edad, ¿sí? Mayores de 65 años. Estoy hablando también de otra característica que me hace pensar a mí de tasa de incidencia, cuántas enfermedades puede tener esa persona y que esta es una variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de las otras dos variables anteriores. Primero, de que sea mujer y la segunda depende de su edad. Entonces, variable independiente, el sexo, variable independiente, la edad y variable dependiente, la presencia o la ausencia de enfermedad. ¿Sí? No sé si hasta aquí todo claro. ¿Sí? Déjenme un pulgar arriba por lo menos, muchachos, para saber que todo vamos bien. Un poquito revoltoso, pero... Sí, profe, todo bien. Ok, vale. Ahora, cuando empezamos a medirlos, entonces, vean, la forma en que medimos estas características de las personas, entonces tenemos que van a depender, primero, de si es una variable cuantitativa y de si es una variable cualitativa. La variable cualitativa puede ser nominal, ¿sí? Nominal quiere decir que le damos una etiqueta, un atributo.
como color de ojos, como color de cabello, ¿sí? O como yo les decía, inclusive podemos hablar de sexo o podemos hablar, no sé, de género. No sé, aquí es muy variable. Inclusive podemos hablar de si tiene el dedo chiquito, el dedo grandote, de si tiene la nariz puntiaguda, la nariz chata, no sé. Podemos hablar de cualidades, pero es ponerle una etiqueta a ese atributo, ¿sí? En cambio, cuando yo intento ordenar estas etiquetas, bien, tengo que decidir cuál es el número 1 al número 10. Entonces voy a intentar clasificar, por ejemplo, los colores dentro del arco iris, ¿sí? Si yo tengo diferentes colores, bien, voy a intentar darles un orden, ¿sí? Ponerlos de forma ordinal, ¿sí? No quiere decir que el verde valga más que el rojo o que el amarillo, no, no quiere decir eso. Simplemente estoy intentando ordenar las etiquetas para yo poder determinar si es valor 1 o valor 2, ¿sí? Y en cambio, las cuantitativas, ok, las cuantitativas sí tienen un intervalo, ¿sí? O también tienen una razón. Eso quiere decir, si son por intervalos, quiero decir de 1 a 10 o de 11 a 19. Esos son los intervalos de valor, ¿sí? Y cuando hablo de razón, quiere decir que uno es mayor que el otro. Entonces, el 2 es mayor que el 1 o el 1 es menor que el 2. Aquí sí tienen una razón. En comparación con otro valor, sí hay una relación directa o una razón, ¿sí? Esa es la forma en que se crean las escalas de medición. Bien, por ejemplo, para ponerlos un poquito más en contexto, yo puedo decir en un análisis de variables que tengo una población de adolescentes entre los 11 y 20 años, los cuales tienen una tasa muy alta de accidentes vehiculares, ¿sí? Que está relacionada con el consumo de alcohol. Bien, vean todo el texto que dije y empiezo a dividirlos. Adolescentes. Ok, tengo una variable cuantitativa que se mide a través de un intervalo de edad. Bien, también tengo una variable, en este caso cualitativa, que lo podemos poner en un orden, ¿sí? Que también puedo hablar de adolescentes o también puedo hablar de adultos o adultos mayores o niños. Entonces también tendrían por ahí una... ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Charlie. Sí, Vale, perdónenme. Nuevamente falla en la otra computadora, me desconectó y no quiere conectarse nuevamente. Les digo, estoy batallando con esa parte de la tecnología. Denme un segundo. Voy a intentar descargar el archivo. No, no voy a poder, muchachos. Vean, bien, para no estar batallando con la tecnología. ¿Les parece? Lo que pasa es que tengo problemas abajo, pero se acaba de desconectar. cortó, no se alcanzó a escuchar. Les digo, estoy batallando con la tecnología ahorita. Esta computadora que estoy utilizando ahorita para comunicarme es mi computadora personal, pero no me está permitiendo compartir pantalla. Entonces tengo serios problemas. Tiene muy mala calidad ahorita de conexión. Y la otra me acaba de desconectar y ya no me deja volver a entrar. Entonces les digo, sí tengo un problema ahorita con la tecnología. Vale. Bien, no se preocupen. Como les decía, ¿les parece que les mande la clase grabada? Ahorita me pongo a grabarla y se las hago llegar y si hay dudas, retroalimentamos y la actividad la podemos dejar para la siguiente semana. Está bien, sin problema, Charlie. Sí, para Yo poder solucionar. me gustaría proponer que a lo mejor se pudiera programar la clase en otro momento como para estar solucionando las dudas así como que en vivo, porque en grabado pues que no es lo mismo. Ok, Gemma, mira, de hecho, como les decía, la próxima clase, la idea era que tuviéramos el examen. Lo que puedo hacer
es esta última parte, retomarla la siguiente semana, ¿sí? La siguiente semana vemos todo lo de estadística, hacemos el cierre de la materia como tal, y les dejo abierto el examen ya por la tarde para que ustedes lo resuelvan, para que Muy sea de bien, forma sistémica. muy bien, Charlie. Sí, ya sabía, Mario, que te iba a agradar. Sí, no sé, igual si pudieran, no sé, compartirnos la diapositiva para irle dando como una estudiada para no estar como que tan atrasados, a aventajarle un poquito, no sé si sea posible. Sí, de hecho se las pensaba subir ya a la plataforma para que ustedes vean la parte final y que se vayan guiando. La parte final, bueno, déjenme les hablo de forma general de esta parte porque es frustrante, créanme, es frustrante que quiero terminar la clase y no puedo. Pero bueno, me voy a la parte final de este documento el día de hoy y el trabajo final que van a estar realizando es un análisis ya real de su comunidad. Y les voy a través de métodos estadísticos, vamos a comparar dos poblaciones. Una es su población original y ustedes se van a comparar con las condiciones de vida de otra población. Para eso, quieren ir plantando esa parte del trabajo. Necesito que investiguen la mortalidad dentro de una población que a ustedes les interesa, ¿sí? Por ejemplo, no sé si quieran comparar Guanajuato, alguna ciudad en Guanajuato con otra ciudad en el mismo estado, o en el caso de Tijuana, no sé si todo el estado con la situación de otro estado, ¿sí? Aquí importante, ustedes deciden a qué magnitud lo quieren llevar, puede ser datos estadísticos municipales, estatales o inclusive de país, y podemos comparar los países completamente. Es la parte central. Vamos a hacer un análisis estadístico entonces completo de la situación, donde me van a reportar la edad de su población, su número de personas que tienen dentro de su población, ¿sí? Lo van a intentar estratificar de cuántos son niños, cuántos son adolescentes, cuántos son adultos y adultos mayores, para ir viendo ya esa estadística. Y van a elaborar un documento, les digo, eso ya la próxima semana dejamos la última actividad, en donde ustedes van a hacer una planeación, ¿sí? En base a la estadística que encontraron, ustedes me van a recomendar por lo menos 3 acciones que creen ustedes que pueden impactar dentro de su población, ¿sí? Podemos hablar, si tenemos un alto índice de accidentes vehiculares, como es el ejemplo que he estado poniendo a cada rato, ok, ¿qué les gustaría hacer para disminuir esos accidentes? ¿Sí? Y si al final hacemos la comparativa de poblaciones y yo pongo que me gustaría implementar, por ejemplo, el modelo de atención de Ciudad de México, ok, hay que conocer cuál es la mortalidad dentro de Ciudad de México y la vamos a comparar con mi población para ver si realmente con esas condiciones de vida mi población mejoraría o la población empeoraría en cuanto a supervivencia, ¿no? Entonces les digo, vamos a dejar esta actividad hasta el día de hoy y la próxima semana les doy la clase completa de estadística, les explico cómo es este último trabajo y dejamos una semana adicional para que ustedes puedan llevarlo a cabo. Ahorita la actividad de esta semana simplemente céntrense en estar investigando datos estadísticos de su propia población, ¿sí? Repito, ¿qué datos estadísticos? Las edades que tienen. Bueno, primero, el total de la población que tienen, cómo está distribuida en las edades, ¿sí? ¿Cuáles son sus 10 causas de morbilidad de enfermedades más comunes? ¿Cuáles son sus 10 causas de mortalidad más comunes? Y por último, condiciones de vida, ¿sí? Que eso ya lo vieron en clases anteriores. ¿Qué condiciones de vida tiene esa población específica que vamos a analizar? Bien, y pues hasta aquí podríamos dejar el día de hoy la clase, muchachos. Ahí disculpen las fallas técnicas. Sí, no hay problema, profe. Vale. ¿Algún comentario, muchachos, que quisieran hacer? Charlie, vas a subir a Classroom la actividad de esta semana, ¿verdad? No. Esta semana, es que en teoría esta semana la actividad es directamente ese plan. Sí, Ah, pero como no alcanzo a terminar la materia, no se preocupen, vayan investigando. Entonces vamos Sí. investigando y la semana que entra ya nos ponemos las pilas. Ok, muy bien, claro que sí. Toda la actividad completa la próxima semana. Aquí, importante, todavía tengo compañeros que me deben todavía por ahí algunas actividades previas. Es momento, muchachos, es momento de que se emparejen. Esta semana no la desaprovechen, ¿vale? Leyevska, ok. Entonces la próxima semana, no sería el examen la próxima semana. La próxima semana sería, tenemos materia, les doy esa última actividad y cuando me entreguen la última actividad, les programo la
la apertura del examen. Estaremos hablando que en 15 días aproximadamente sería el examen, probablemente el día viernes o el día sábado, para que no les afecte con su siguiente materia, porque ya iniciaría nueva materia. Muy bien, Charlie. Claro que sí, quedamos pendientes. Vale. Jeps, ¿algo que ibas a comentar o ya no? ¿O ya todo bien? Ok, creo que no. Muy bien, muchachos, pues como les digo, disculpen las fallas técnicas que tuve por aquí. Me disculpo, la próxima semana les aseguro que no vuelve a pasar. El problema el día de hoy es que no me encuentro en mi casa, me encuentro acá en la ciudad de Morelia y pues creo que aquí en este lugar no era el mejor para poderles dar la clase, pero bueno, ya ni modo, así lo decidí en un momento y pues ya queda. Pero repito, vimos la gran mayoría de la materia, solo me faltan algunos conceptos y una actividad que tendría que hacer con ustedes a través de Excel. La próxima semana, los que puedan, por favor, en computadora, ¿sí? Los que no puedan, de todos modos, les voy a mandar un archivo en donde les voy a enseñar cómo sacar las cuentas estadísticas utilizando Excel, ¿sí? Para que no tengan que usar calculadoras ni nada de eso y que podamos hacer gráficas en función de lo que ustedes están colocando dentro de su información. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque yo les dije, no es solo el análisis estadístico que nos da el Internet o no solo es ver los datos descriptivos, tenemos que hacer un análisis nosotros para poder comprender las causantes de esas patologías o las causantes de esos incidentes dentro de nuestra población. A través del análisis estadístico es que vamos a llegar a hacer una cosa que se llama estadística inferencial. De eso se va a tratar la próxima clase, ¿vale? Muy bien, Charlie. Gracias. Vale, muchachos, nos vemos, descansen. Gracias, maestro, igualmente. Gracias.